Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, desde los versículos 26 principalmente, que hoy queremos subrayar, que es el inicio de la carta que envía Claudio Lisias, saludando, dice, al excelentísimo procurador Félix. Cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, fui con la tropa, lo rescaté sabiendo que era romano. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que merecería la muerte o la cárcel. Luego se me informó que había una conspiración contra él. Enseguida te lo he mandado informando a sus acusadores que presenten ante ti las acusaciones legales. Bueno, entonces, queridos amigos, ahora nosotros nos centramos en esta frasecita. Dice que Claudio Lisias escribe una carta al excelentísimo procurador Félix. Así nomás nos dice, escribe una carta al excelentísimo procurador Félix. Miremos entonces. Primero tenemos que recordar que el tribuno había reaccionado con resolución ante la denuncia del joven. Había reaccionado el tribuno. Entonces quiere decir que los romanos entonces ya lleva todo lo que estaba sucediendo. Este joven que encontramos que es el sobrino, porque dice que era hijo de la hermana de Pablo. Entonces entró en el cuartel este muchacho, le avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y dijo, lleva a este muchacho ante el tribuno, porque tiene algo que decirle. Él lo tomó, lo condujo ante el tribuno y le dijo, el prisionero Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que decirte. El tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué es lo que tienes que informarme? Este le dijo, los judíos se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín, con el fin de hacer una antigua y más detallada situación sobre este asunto. Pero tú no te dejes convencer. Bueno, así entonces este muchacho le está pasando y le está transmitiendo la información. Por eso decíamos que el tribuno reacciona con resolución ante esta denuncia del joven.
Ahora, si uno incluso lee otros libros, ¿verdad? No solamente desde la Biblia, está famoso Flavio Josefo, se comprende el comportamiento, sobre todo aquí del tribuno, se comprende el comportamiento entonces de los soldados. La guarnición romana tenía que estar constantemente alerta contra los movimientos clandestinos de los judíos. Tenía que estar continuamente alertas contra los movimientos clandestinos de los judíos. Pero no podemos dejar pasar las cosas. Se comprende también que el tribuno apronte tan gran escolta de soldados para conducir seguro por la noche al detenido en Cesarea. Bueno, aquí nos vuelve a decir, el tribuno tenía que aprontarse, tenía que prepararse, una resolución rápida, una resolución que pueda cuidar la vida de Pablo. Aquí se está tramando cualquier cosa, es peligrosísimo, ¿verdad? Hay una conjura de matarle a Pablo. Y cuando este muchacho le cuenta al tribuno, él lo toma muy, muy, muy en serio. Y por eso estábamos diciendo que uno puede comprender esta gran acción, ¿verdad?, que realiza el tribuno. Porque incluso prepara una gran escolta que le llevará a Pablo hasta Cesarea Marítima. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras
Celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro
Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Aquí miramos una partecita, ¿verdad? Ñande, en realidad estamos hablando del capítulo 23, versículo 27, de esta carta que envía Claudio Lisias al procurador Félix. Y ahí pues le estaba diciendo en ese capítulo 23, ¿verdad? Claudio Lisias saluda ¿verdad? A el procurador excelentísimo Félix. Y en el versículo 27 directamente, cuando este hombre fue apresado por los judíos, ya desde el capítulo 21 la oñemo problema. Jerusalén, ya en el capítulo 21, versículo 15. Ahí él es trasladado a Cesarea Marítima y le acompaña, se van ellos, Joibe, a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Pero después, ahí viene al día siguiente que él se reúne con Santiago, los ancianos, comienza a contarles una por una las cosas, dice que hace el Señor. Ay, pona, hoy venían de Yara Yapoa y Poru vive, y de todo su grupo. Vaya vas a escuela, hoy cuál vaya vas a escuela, hoy cuá, venían de Yara, y a toda la gente, a todos sus guapas y ve. Y por lo tanto, aquí, él les dice las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuanto los escuchaban, glorificaban a Dios y le dijeron, ves hermano, cuántos miles han creído de entre los judíos y todos son celosos observantes de la ley. Pero después viene la problemática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el entero entonces la induce a la Pablo, cuando él predicaba ya entre los judíos. Y ciertamente que muchos de los judíos que escuchaban lo que Pablo decía no concordaban, ¿verdad? Tenían problemas. Y eso no es solamente ahora, ¿verdad? Porque
cuando él iba incluso con en los primeros viajes, ¿verdad? Cuando el Señor le lleva, ya en el capítulo 13 en realidad nosotros veíamos eso, cuando estaba con Bernabé. Pablo y Bernabé, incluso los dos, siempre fueron bastante perseguidos. Por eso que en el capítulo 15 teníamos ya el concilio también de Jerusalén. Pero esa era sobre la cuestión de la circuncisión. Pero de ahí también, cuando uno mira más profundamente, porque este es un libro religioso, a pesar de que Cañandé de una manera muy general, lo que se nota aquí es el famoso crear la opinión pública sobre uno de los factores esenciales y fundamentales, que va a ser un poco la universalidad, porque la circuncisión llevaría a un entender que la presencia de Dios, el plan de salvación de Dios, es un proceso también en nuestra vida, en la vida del hombre. Entonces ve Catú, vaya oye, Yacao hoy. Apeya oye, Yacao y Ñandé, Ñandé, Yeye, Sapeana, Yajeshana, Pe proceso, Pea, Oicoa, Ñandé, Abutebe. Y es ahí donde tenemos que abrir los ojos. Ahí es donde nosotros tenemos que entender. Toda la vida cristiana siempre ha sido un proceso para poder entender y para dar pasos importantes en la vida de la sociedad y del hombre. Y entonces aquí, cuando nos damos cuenta de que Pablo, con Bernabé mismo, predican, por ejemplo, sobre la circuncisión, que en síntesis te hablan del problema de la universalidad en todo caso, universalidad, y por lo tanto no quedarnos en la particularidad y no quedarnos, cuando hablamos de particularidad, en ciertos ritos simplemente, que era la circuncisión. Y entonces da un salto cualitativo, que los paganos no necesitan, los gentiles no necesitan la circuncisión. Entonces el crear la opinión pública en ese momento era sobre la circuncisión. Pero al hablar de la circuncisión, no se hablaba tanto de la circuncisión, sino que del mensaje de universalidad del Evangelio de Jesucristo. Pea entero betea benguananda ahí solamente para los judíos. Pea entero betea benguananda la universalidad ahí solamente para los que han sido circuncidados. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Fiel es Dios, la buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar, a ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así.
Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado tú, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor. Oh, da-da-da-da-da. De amor. Mi propósito es cansarte, con mi vida adorarte. Una canción de amor. Angelo Guajira. Oye, como mi gente. Tengo que intentarlo una vez más y alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Esto me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, ya no busques más
caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen. Un poco más de fuerza para llegar, aunque tan lejos se siente. El viento me consume en la oscuridad, ¿a quién llamaré? A Jesús llamaré. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón, ponle alegría. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ángeles, aquí está Willy. Yeah. Dale positiva, dale positiva. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 28. Queremos repasar un poco y mirar porque cada frase, cada palabra tiene relación ciertamente con todo lo que le llamamos la macroestructura, ¿verdad? Quiere decir que el autor sagrado tiene en cuenta todos los elementos que ya nos fue narrando y desde aquí también vamos a entender todo lo que vendrá siendo narrado en el Nuevo Testamento. Y así, cuando dice, queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, Shehinabé y Claudio Lisias, Sheikwase, iban los motivos, porque vino de este muchacho y me dijo que le querían incluso hacer allí una cosa de esa conjura que querían matar a Pablo. Y apenas viene y me hacen conocer ciertamente. Claro que yo le dije al muchacho, silencio, ni que mon be útil la deña mon estas agüesen die, porque hagan la una que mon estas agües y agües y cuay, pero hipotá a ver veruñan de ese preso. Ahora a ver o juzgata no llamita para profundizar más bien el caso. Entonces, llegó un day cuay el tema de vez ahora tomaba de determinación. Y también por eso estábamos diciendo, cuando él escribe una carta ahí en el versículo 26 nosotros reflexionamos. Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Era desde el versículo 25 y escribió una carta. Escribió una carta en estos términos. Esta es la carta de Claudio Lisias, donde le va diciendo todo. Aquí muestra la diligencia, por una parte, del soldado, del
que está al frente de un lugar, ¿verdad? Con tanta responsabilidad como en ese momento era Jerusalén, porque visto manso ahí en Jerusalén la situación que se encontraba, ¿verdad? Políticamente hablando, y el manejo también de esa política, y más aún del aspecto militar en Jerusalén. Tenían al 2x3, tenían por la pinta gente que se sublevaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando Pablo es arrestado en el capítulo 21, en un momento se alborotó, decíamos en el versículo 30-21, la ciudad entera y la gente llegó corriendo de todas partes, se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, cerraron las puertas mientras buscaban matarlo, ¿viste? Y es ahí donde le informan al tribuno de la corte, toda Jerusalén está alborotada, inmediatamente tomó consigo Bael Abraham algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces se acercó el comandante, lo capturó y ordenó que fuera asegurado con 2 cadenas, mientras preguntaba quién era y qué había hecho. Bueno, y así continúa. Ahora después, en un momento, cuando ya lo están llevando como para meterlo en la prisión, cuando ya estaba a punto de meterlo al cuartel, ¿se dan cuenta? Pablo dijo al comandante, ¿me dejas decirte algo, Jesús? Él respondió, ¿sabes griego? Yo es griego, verá. Entonces, ¿no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto? Pero ya ven, aquí te dice muy bien entonces, desde el 28, entonces no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto. O sea que upeaela con romano cuera o que guille ahí nando y potayeteo y la oye su leva y llueva. Ellos enseguida aplacaban, cualquier cosa aplacar. Y es eso lo que siempre les costó, ¿verdad? A los romanos, de cierta manera, al tener que tener la famosa pax romana, pax, o sea que significa la paz romana. Ape pasgo y seina, entonces, a ver que tengan sublevaya, tengan imba, vea llevo. Esas son las famosas dictaduras. Digo, a ver, y cuando ponen la pax paraguayana, ya es allá. Entonces la Pax durante la dictadura, a ver, oye, bocapú, o si no, picana eléctrica o lo que sea, o si no, la caperucita, a pesa. Entonces, peite. Así que, queridos amigos, y eso es lo que este soldado enseguida, queriendo conocer, ¿verdad? Enseguida, lo presenté ante el Sanedrín, etcétera, y cuaseimo, por no que hoy la ave, la problema, como hubo, dice, con ese egipcio que vino y que llevó 4.000 sicarios al desierto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán Te vienes a ver conmigo no juegues. Yo te enseñé a ti de la castidad. Te diga, estoy hablando contigo, no me des la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas.
te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito, y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo. Oh, no, te necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición.
Jesús. Aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, oh, oh. Okay, Jesus, it's worth it to lift up my hands, my on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep beyond my comprehending. You hold me in your arms. ¿Por qué How tanto could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. You deserve me amas y no puedo explicarlo. It's beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo,
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 23. En el capítulo 23, sobre todo, el versículo 29, que aquí dice: encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel. La muerte o la cárcel. No había ninguna entonces posibilidad, ¿verdad?, de acusarlo a muerte. Pero por eso que estábamos hablando, yo que, ¿verdad?, creo que nosotros si seguimos, ¿verdad?, todos los versículos, todos los capítulos, ya ya imagina, ¿verdad?, que aquí más bien la presentación que vemos o lo que ellos están queriendo nos dar a entender, ¿qué es? Y que aquí, Orela lo mandaba, ¿verdad?, unicidad. ¿Viste? Por eso dice, todos tenemos que circuncidarnos, todos tenemos que estar en eso, todos tenemos, y después le dicen luego porque en un momento le había hablado, ¿verdad?, y le había dicho que con los otros, mi otro niña de Orero de Munguetamo, y cuando a Pablo, ¿verdad?, le habían dado la propuesta, únete, dice, y purifícate y paga por ellos para que les rapen la cabeza, así todos sabrán que no es cierto lo que se ha dicho de ti. O sea, ya la unicidad, la enteroveteo, ya pues la enteroveteo, ya pues ya te joder, en más capeno, rap en la cabeza, te jonde, en de fuera esas calles, porque Pablo predicaba, no digo otro evangelio, es el mismo evangelio, pero el evangelio que va al centro y al caracú, Dios, el centro, el amor a Dios, que luego te llama a un amor verdadero hacia el prójimo. Pero ñaña tiende mina, vea, el número uno, cuando uno ama a Dios, entonces automáticamente uno busca el purificarse. Este gran autor de moral, ¿verdad?, ya del año 1960 en adelante, gran teólogo del aspecto de la moral, Hering, Upeanio tiene una frase que entró, ¿verdad?, en la teología nuestra, en la teología cristiana. Y él decía la opción fundamental. Y ahí tenga lo que significa la opción fundamental. ¿Saben qué significa, queridos amigos, opción fundamental? Quiere decir que nosotros, si decimos que amamos a Dios verdaderamente, ya al juvenil de Yara. Pero cuando vos haces una opción por Jesucristo, haces una opción por Dios, quiere decir que automáticamente tus opciones siempre apuntan a qué cosa? Apuntan al bien. Quieras o no quieras entenderlo con la razón. Pero si vos sos una persona buena, vas a ser una persona buena, quiere decir que vas a buscar siempre el bien, sea donde te encuentres.
Dicatui Landere, por ejemplo, si ya juveñan de Yara, Nampresente Maoila, Cristiano Seicha, Wanda y por otro. Hopire, Jojane Monda, Hande Yapu, Hande Pocane, hay sobrefactura, hay corejecarico ahí colgado del Estado, lo que sea, Hande Yapuimba, Eveo, lo que sea. Vea que siguen dos aljuñas de Yara. Vean dos aljuñas de Yara. Reída sea la hipocristiano, seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Y porque no condice a la realidad de lo que vos estás diciendo que vos sos. Porque la hipocanea, vea, estamba iba ya pues. No solamente por ese hecho, sino que ese hecho hace que toda una comunidad esté sufriendo a causa de eso. Yo no sé cómo la gente o nosotros no nos damos cuenta. Si yo le estoy robando a un ministerio, por ejemplo, ya yo de educación, va el ayapoena, y estoy dejando a miles de compatriotas en la ignorancia. Así de sencillo, así de sencillo. Lo que tengo que invertir, no sé, en la educación de los profesores, tengo que invertir te envío entero mañana me ve ñamboe a llevar. ¿Por qué necesitamos nosotros dar comida en la escuela? ¿Por qué? Ah, padre, pero usted qué, no tiene corazón, pobres chicos que tienen hambre, que es solucionar otra cuestión. Es solucionar algo de la economía de la familia, algo de la de solucionar. Tocar un ponato, atajan matapona, tu escuela ve, estudiar la escuela ve. Anila ola, oye, acá te envío ura, pues cuere ya está la escuela ve. No, queridos hermanos, hay que organizarse. 6-0 ya perdí la ñana de organización. O sea, todo queremos jaumiango para otras cosas en síntesis. Porque si queremos también sincerarnos, son otras cosas. Para vender esto, para vender aquello, porque se recopia, se produce, allá por la se fabrica y ya venden empanado, lo que sea, me han mi alumno. Pero, ¿qué cosa? Así que, queridos amigos, lo que está diciendo aquí, verdaderamente, en este capítulo 23, nos llama a todos la atención, porque él dice bien luego. Yo me di cuenta, si enseguida esa a ver, Claudio, y dice, encontré que simplemente lo están acusando por cuestiones de su ley. Señores, no hay por su propio provecho. Pero no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel de este hombre. Bueno, queridos amigos, lo importante es que podamos reflexionar y que entendamos la palabra de Dios, pero aplicada a la realidad de nuestro pueblo. Mis queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y con mucho entusiasmo y mucha fuerza podamos salir siempre adelante, iluminados con la gracia de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.